aprovechar estos minutos para poder hacer algunas reflexiones, porque me parece que el tema es de los más interesantes e importantes que hemos tenido que entender y atender en el Senado. Producto que se trata de la geopolítica. Cuando uno analiza este tema lo tiene que hablar desde el punto de vista inicial de la geopolítica. Y en la geopolítica lo que estamos tratando de recuperar son 15 años de errores sostenidos, de entrega sostenida de los intereses nacionales en beneficios de otros. Porque en esto hay que tener memoria, yo reconozco el reconocimiento sobre la coherencia que el senador Rubio, que ahora no está en sala, hacía con relación al herrerismo. Se lo reconozco, se lo agradezco, y es lo que me ratifica la tranquilidad que estamos en el lado correcto de la situación, porque el Frente Amplio está una vez más, como desde hace 30 años, equivocados. Cuando uno lee las actas, y me he tomado el tiempo de leerlas, de las argumentaciones que se hicieron cuando se votó la ley de puertos, mire, en alguna de las intervenciones de los senadores era idéntica, equivocada. Cuando en el año 2000 se votó una ley de urgente consideración que permitía, yo estaba en el Parlamento ya en esa etapa, permitía la posibilidad del llamado a licitación, el Frente Amplio se equivocó, equivocada. Se interpeló a un ministro de Transporte y Obras Públicas por el que después fue ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, criticando toda la acción de lo que fue la subasta que posteriormente permitió el nacimiento de TCP. El senador Rubio, que acaba de ingresar a la sala, y yo éramos diputados en aquel momento. Yo tuve que ver que el ministro Rossi, hace pocos años atrás, dijera que la ley más importante que el Uruguay había tenido en las últimas décadas era la ley de puertos. La coherencia que de este lado tenemos desde el punto de vista geopolítico, de una visión estratégica del Uruguay, de la defensa irrestricta de los intereses nacionales, es lo que nos genera la más absoluta tranquilidad que estamos del lado correcto y de que el tiempo nos va a volver a dar la razón, como nos las ha dado sistemáticamente en todos estos temas. Cuando geopolíticamente nosotros tuvimos que vivir, señora Presidenta, la entrega que se le realizara a la República Argentina del dragado del canal Martín García durante el gobierno del presidente Mujica con su canciller, el hoy mal hablado y maldecido secretario general de la OEA, cuando se tuvo la posibilidad de dragarlos y la defensa del interés de Nueva Palmira, la entrega que se realizó, que continuó hasta la llegada del gobierno del presidente Macri, que una vez más sorprendentemente permitió un dragado que la familia ideológica de aquellos tiempos y de estos tiempos nos había impedido y combatido. La pérdida de toda la carga paraguaya que se traficaba en el puerto de Montevideo durante las administraciones, las peores administraciones de la Administración Nacional de Puertos que ha conocido el Uruguay son las últimas de los últimos 15 años, en donde se perdió toda la carga paraguaya con las consecuencias geopolíticas que eso tiene en favor del puerto de Buenos Aires. Las idas y venidas que geopolíticamente el Uruguay ha tenido con relación al dragado de los canales de acceso, del canal del Indio, de 13 a 14, de 14 a 13, que nos ha permitido estar en el ojo sorprendentemente. La República Argentina no puede creer a la situación que el Uruguay en los últimos años tuvo que vivir, de esos vaivenes que condenaron la diplomacia oriental, llevándola a las peores gestiones que se reconocen en la historia reciente. La posibilidad de entender la importancia que tiene, no un monopolio, porque además en esta discusión que tan interesantemente tendríamos que tener, geopolítica, en la que podemos hablar de valores que se han entregado durante los últimos años, extranjerización de una cantidad de industrias clave, las concesiones de otras, los acuerdos secretos que hubieron en otros temas también, que muchos de ellos son entendibles porque estamos ante una nueva realidad que hay que comprender. Lo que no puede ser es que cuando la usamos está bien, cuando estamos en la oposición la criticamos.
porque hay que leer los acuerdos que se tuvieron para la construcción de la planta de Montes del Plata, o los acuerdos logrados. Yo estaba acá en el Parlamento, y también había que recurrir, y a la postre, que es quizás la única reflexión que me permitiría terminar de realizar, y seamos serios. Critiquemos, pero no llevemos esto al nivel de una disputa que termine afectando el interés nacional. Estamos hablando de empresas, no hablo solamente de la de Catón Nati, también hablo de las otras que también están en el puerto de Montevideo. En el puerto de Montevideo no hay monopolio de nada. En el puerto de Montevideo hay terminales especializadas que tienen prioridades. En el puerto de Montevideo hay una política que se está llevando adelante de tratar de incentivar, convertir al puerto de Montevideo en un puerto hub. No puede ser que nosotros mismos critiquemos la estrategia que el Uruguay ha delineado y que operadores privados están llevando adelante o tratando de implementar para lograr despegar al puerto de Montevideo de una realidad geopolítica que hoy hace que la República Argentina esté pensando en canales accesorios y el abandono de canales que son sustantivos e importantes para el interés nacional. Todo eso tiene relación con el acuerdo que se ha logrado. Cuando estamos hablando de un acuerdo, yo no puedo creer que una empresa que tenía que invertir menos de 30 millones de dólares en su primera concesión, invirtió más de 200 millones de dólares, puso más grúa pórtico, haga toda una inversión que en estos próximos años son de 450 millones de dólares con la generación de más de 1.000 puestos de trabajo, con el objetivo de venir a pegarse un tiro en un pie, elevando tarifas, perdiendo competitividad y obligando que la carga, que fundamentalmente, porque además hay que tener un gran desconocimiento de la realidad cuando se habla del trasiego de carga en el puerto de Montevideo. Más del 70% de la carga que sale por el puerto de Montevideo está en tránsito. No es carga nacida ni generada en el Uruguay. Y eso es lo que tiene como estratégico crear una terminal con las condiciones que se está pensando construir, la que va a generar más de 1.000 puestos de trabajo y va a invertir más de 450 millones de dólares al principio de la gestión. Ahora, todo eso la empresa lo está haciendo para perder, para perjudicar a sus clientes, para atentar contra el desarrollo nacional con el que tiene que apostar porque ¿cómo gana una empresa que se dedica nada más ni nada menos que a hacer una terminal de contenedores? Al trasiego de producción, al trasiego de comercio. No puedo creer que nadie pueda pensar que en la elevación de tarifas y en la ausencia de controles que están estipulados en las leyes, yo voy a permitirme, señora presidenta, poder leer después el sustento jurídico. No se puede decir tan libre de cuerpo que acá se viola la Constitución y no se dice cuáles artículos, que acá se violó la ley, que acá se violaron los decretos, que acá hubo oscurantismo, que acá hubo entrega. Todo tiene su límite, che. Podemos diferenciarnos, podemos tener diferentes visiones de la realidad, podemos. Ahora, vamos a tratar entre todos de defender el interés nacional. Una empresa que tiene inversiones por varios cientos de millones de dólares en el Uruguay, que no solamente están referidas al puerto de Montevideo, que generan miles de puestos de trabajo, que además es una de las empresas operadoras portuarias más grandes del mundo. Los que tenemos algunos años y nos interesan estos temas, hemos visto cómo han ido apareciendo monopolios de empresas que tenían competencias mortales que han terminado fusionándose. Y hoy no existen en el mundo más de 8 o 10. Una de las más importantes es con la que el Estado uruguayo ha logrado este acuerdo. Ahora, no se puede sostener que aquí lo que se inicia es un proceso de tierra de nadie, de absoluta ausencia del Estado, de la renuncia de la vigencia del Estado jurídico y del Estado de Derecho en nuestro país, porque no se dice la verdad. Se está generando sensacionalismo verbal en un tema muy delicado, porque además tenemos que cuidar la situación, y esto lo hicimos nosotros también desde la oposición, Cuando en la oposición estábamos y se hicieron acuerdos en los cuales algunos de ellos. Yo estoy preparándome, estoy siendo tentado para un día venir aquí a plantear, señora Presidente, un debate de los últimos negocios que el Uruguay ha realizado en los últimos años, para poder hablar con claridad. Ahora, a la postre, señora Presidenta, quienes hoy nos están afrentando y acusando
que no están de acuerdo, lo sabemos, que no comparten esta visión también, que cuando fueron gobierno la aplicaron a pie puntilla también, que no modificaron un ápice de lo que antes habían combatido frontalmente, también es verdad, eso es indiscutible que es así. Ahora, lo que tenemos que tener todos, la suficiente serenidad de espíritu, es para que entender que la estrategia que el gobierno oriental ha llevado adelante en estos temas está vinculada a las más caras tradiciones. Y permítase menos ya hablar del gobierno de coalición, hablar del Partido Nacional, a quien la coherencia en estos temas se le debe de ser reconocida y respetada. Porque esencialmente en estos temas hemos abogado siempre por lo mismo, no desde ahora, desde hace más de 100 años. Entonces, señora presidenta, en ese accionar, en el cual por supuesto hay cosas mejorables, pero bienvenido sea. ¿Quién se anima a decir hoy lo que va a pasar dentro de 15, 20 o 30 años? Ahora, creo que es una sociedad que fue positiva, una sociedad en la que el Estado participa, una sociedad que le va a generar al puerto de Montevideo la posibilidad de una infraestructura que atraiga carga, que atraiga negocios, que atraiga comercio. Que existen dudas, bienvenidas sean, las iremos zanjando con el paso del tiempo. Que hubieron cosas que se pudieron mejorar, en la interpelación quedó constatada en la propia declaración, con una serie de anuncios que se han realizado en cuanto a mejorar esta situación. De ahí a permitir que se hable de defensa de intereses particulares, defensa de manejo oscuro, irresponsabilidad, falta de transparencia y opacidad, entrega del puerto de Montevideo, incoherencia ideológica, abusivo, ilegal e inconstitucional, nos corrieron con el poncho. No. Eso lo rechazamos enfáticamente y creo que ninguno de esos adjetivos ayuda a un serio debate político sobre un tema de geopolítica de primer orden para los intereses de nuestro país. Nosotros estamos dispuestos a discutir, a analizar, a pensar, a que podamos colaborar entre todos, porque es verdad, están comprometidas varias administraciones, como en tantos otros temas de la vida nacional. Ahora, no se puede sostener cuando se crea un monopolio, cuando se crea una situación monopólica, ahí sí monopólica, vinculada al transporte aéreo, decir una cosa y cuando aquí hay un régimen en el cual hay prioridades que están establecidas en la ley para un puerto que tiene una definición clara de terminales especializadas, se diga lo contrario. No es serio un manejo así de una situación tan delicada. Viene entonces, señora Presidenta, y voy terminando, llamamos a la necesidad de un debate honesto y de ejercer la responsabilidad que la oposición tiene en el control del gobierno, está por supuesto que no solamente garantizada, sino que debe de ser así. Y bienvenida sea. El enfrentamiento ideológico también, porque no somos lo mismo. Ahora, me parece que estamos ante una situación que tenemos todos que tener muy presente y que está vinculada a un interés estratégico fundamental. Y que los mensajes que se vayan a dar con acciones políticas o de cualquier otra índole, ahora o en un plazo prudencial, tienen que ser muy bien valoradas por todos, por las consecuencias negativas que pueden tener para el interés nacional. La aplicación de la ley 17.243, de la ley de presupuesto 19.355, de la ley de puerto 16.426, de la ley de presupuesto 19.924, de los decretos 137/01, los decretos reglamentarios del número 412 y el número 412, el número 314, el decreto número 183, son todos normas habilitantes que consagran la seriedad jurídica con la que se hizo la negociación llevada adelante por el Gobierno de la República. Y en ese sentido, señora Presidenta, a nosotros no solamente nos genera tranquilidad. En el debate geopolítico de las consecuencias más que positivas que va a tener la posibilidad de que el puerto de Montevideo se extienda, crezca, haya muchas terminales multipropósitos, como ya en algunas de ellas, y van a haber otras en el futuro, nos convocan a manejar este tema con la seriedad con la que el Gobierno de la República lo ha hecho en esta oportunidad. Nada más, señora Presidenta. A usted, señor senador.